Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda, como de costumbre, Luis de Jesús. De inmediato les invito a revisar nuestra pregunta del día. Ahí la tienen. Nuestra pregunta de hoy tiene que ver con Ecuador, uno de nuestros temas, de hecho. Ecuador vive una crisis sanitaria por el coronavirus. En la provincia de Guayas, las autoridades no dan abasto para atender a los enfermos y las personas abandonan a sus familiares muertos en las calles por temor a contagios. ¿Qué hará el gobierno de Lenín Moreno para atajar esta situación? Participe de nuestra pregunta del día, la consigue en nuestro usuario de Twitter, @LuisTelesur. Este jueves llegó a Estados Unidos un avión con ayuda humanitaria procedente de Rusia para atender la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 en ese país. Moscú apuesta hacia la cooperación internacional en momentos en que Washington persiste en sus hostilidades hacia otros países. Este es nuestro primer tema del día. El cargamento fue descargado en el Aeropuerto Internacional de Nueva York, la ciudad más golpeada en Estados Unidos por la pandemia. La ayuda incluye kits rápidos de despistaje, mascarillas, así como un equipo de expertos médicos para atender a pacientes infectados con el coronavirus. Rusia envía la ayuda a Estados Unidos pese a las múltiples medidas coercitivas impuestas por la Casa Blanca y sus aliados a Rusia. Para saber más sobre esto y también sobre la situación por el coronavirus en Estados Unidos, nos vamos hasta Nueva York con nuestra compañera Karina Cartagena, quien tiene los detalles. Karina, un gusto, adelante. Gracias, saludos desde Nueva York, a donde llegó un avión de Rusia con ayuda humanitaria del aeropuerto John F. Kennedy. Así lo dio a conocer a través de Twitter la misión de Rusia ante las Naciones Unidas. Imágenes difundidas en la cuenta de Twitter de la misión rusa mostraron la descarga de cajas del avión de las Fuerzas Aéreas Rusas. El Ministerio de Defensa ruso había indicado que el cargamento consistía de mascarillas médicas y también equipamiento médico para ayudar a Nueva York en esta emergencia por el COVID-19. Recordemos que Nueva York es el estado más afectado por el COVID-19 en los Estados Unidos. Hasta el momento se registran más de 1.900 fallecidos y más de 83.000 casos confirmados. En Nueva York hay una emergencia de salud, no solo por el aumento de los casos de coronavirus, sino también porque los hospitales están colapsados y no tienen todos los suministros médicos para atender a los pacientes contagiados con COVID-19. Ante esta carencia de camas para los enfermos, al menos 20 hoteles de Nueva York han firmado contrato con la ciudad en los últimos días para establecer hospitales en sus sedes que actualmente están casi vacías debido a la pandemia. Se estima que el plan actual de la ciudad de Nueva York de usar hoteles y otros grandes lugares como la sede de tenis del US Open en Queens y el centro de convenciones Javits Center en Manhattan permita colocar 39.000 camas más para los pacientes. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, a través de Twitter suplicó hoy a las empresas que puedan fabricar equipos de protección personal como mascarillas. Lo peor está por venir, han advertido las autoridades locales, quienes también han criticado la falta de respuesta a esta crisis de salud por parte de la administración Trump. Esta es la información, regreso contigo. Gracias, Karina Cartagena, desde Nueva York con ese reporte. Mientras tanto, en una entrevista para Telesur, el analista político Cristian Rodríguez afirmó más temprano que el modelo neoliberal impuesto en Estados Unidos impacta de forma negativa la atención médica de los casos por COVID-19. Mientras China envía ayuda, mientras Rusia envía ayuda, jeringas, máscaras, el vicepresidente de Estados Unidos acaba de acusar a sus responsables en la salud de lo lento que va la estrategia con respecto a la lucha contra el COVID-19. Pero preguntarnos, ¿qué hace un país que no tiene salud pública? ¿Qué hace un país donde todo está privatizado? Estos son los efectos, no solamente en Nueva York, de una tragedia absoluta, sin duda ahí está el centro, pero también lo vemos que en California hay situaciones graves. En fin, da miedo vivir en países donde la austeridad mata y donde el modelo neoliberal es completamente asesino.
Hay que mencionar también que dentro de los esfuerzos de cooperación internacional que impulsa Rusia, el Kremlin informó este jueves que Moscú brindará también ayuda humanitaria a Serbia, luego que el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo serbio sostuvieran una conversación telefónica. Las autoridades rusas detallaron que se acordó prestar ayuda humanitaria a Serbia en la lucha contra la propagación de la infección. La ayuda incluye el envío de expertos y se efectuará en lo fundamental a través del Ministerio de Defensa de Rusia. Vamos a repasar una vez más. Nuestra pregunta del día tiene que ver con Ecuador. Ese país vive una crisis sanitaria por el coronavirus. En la provincia de Guayas, las autoridades no dan abasto para atender a los enfermos y las personas abandonan a sus familiares muertos en las calles por temor a contagios. ¿Pero qué hará el gobierno de Lenín Moreno para atajar la situación? Esa es nuestra pregunta de hoy. Participe de ella. La consigue en Twitter. @LuisTelesur es nuestro usuario. Y bien, los invitamos además a sintonizar una nueva entrega de Enclave Política con nuestro compañero Orlando Pérez, quien estará conversando sobre redes sociales, fake news y pandemia COVID-19 con la investigadora y periodista argentina Natalia Arujete. La invitación es a las 20:30 hora Ecuador, 19:30 México, 21:30 Venezuela y 22:30 Argentina. Además, 3:30 de la madrugada en España. Enclave Política, solo por aquí, por Telesur. Momento de hacer una pausa, pero antes nuestra imagen del día de hoy nos lleva precisamente hasta Ecuador. Cerca de unos 150 cadáveres han sido retirados de las calles y viviendas en medio de la crisis sanitaria que atraviesa ese país por la pandemia de coronavirus. En la provincia costera de Guayas, las personas han tenido que abandonar a sus familiares muertos por la falta de atención de las autoridades. Con esta muy triste imagen, hacemos una pausa. Ya regresamos. Bien, ya estamos de vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día. Hablemos ahora de Venezuela. El gobierno venezolano mostró su rechazo este miércoles al anuncio del gobierno de Estados Unidos de poner en marcha una supuesta operación antinarcóticos en el Caribe. Caracas denuncia la movida como un mecanismo más de agresión al país suramericano. Este es nuestro segundo tema del día. Vigilar el tráfico de droga, de la cocaína que produce Colombia, no la produce Venezuela. Venezuela tiene récord mundial contra el narcotráfico. Nosotros tenemos ese récord mundial de combate al narcotráfico. Si ellos quieren parar la cocaína de Colombia, tienen que actuar es por el Pacífico. Si se van por el Caribe, están dejando libre por donde va la droga, la cocaína de Colombia, Estados Unidos. Por su parte, el vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez, señaló que Washington trata de enmascarar la crisis interna que vive el país por el coronavirus. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela repudia enérgicamente las declaraciones hechas por Donald Trump, su secretario de Defensa, su fiscal general y otros funcionarios de su equipo de seguridad, quienes en un intento desesperado por desviar la atención de la trágica crisis humanitaria que experimenta ese país como consecuencia del errático manejo de sus autoridades ante el COVID-19, pretenden agredir a Venezuela con infamias y amenazas. Sin embargo, más allá de las agresiones y mentiras desplegadas contra funcionarios venezolanos, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela saluda que por primera vez en décadas las autoridades de Estados Unidos se dispongan a tomar acciones para resguardar sus fronteras, históricamente permeables, descuidadas y vulnerables ante las miles de toneladas anuales de drogas que ingresan a ese país. ¿Qué más ha ocurrido en Venezuela en las últimas horas? Vamos ahora hasta Caracas con nuestro corresponsal Leonel Retamal, quien tiene más detalles sobre esto. Leonel, un gusto saludarte. Cuéntanos más sobre el panorama político actual en Venezuela. Adelante. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Lo que ha ocurrido durante las últimas horas ha tenido que ver con las reacciones producto de esta declaración de Venezuela respondiendo a los intentos de Estados Unidos con esto que ya conocemos de una operación en el Mar Caribe de trabajo antinarcóticos, pero que sin embargo hay una amenaza velada y no tan velada contra Venezuela. Así lo entienden las distintas fuerzas políticas acá, también sectores de la oposición moderada y personas que han rechazado constantemente el injerencismo de Estados Unidos contra Venezuela. Ayer también veíamos y durante el día hemos visto reacciones de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, también del canciller Jorge Arreaza en este sentido, planteando esto que ya se ha venido manejando como contraargumentación de que toda esta estrategia la utiliza Estados Unidos como una cortina de humo para disfrazar, para ocultar lo que ocurre en sus fronteras con el COVID-19. También durante la mañana se pronunció la portavoz de la Cancillería rusa señalando que no están de acuerdo con todo este plan injerencista que ha venido desarrollando Estados Unidos para Venezuela y que en momentos en que el mundo está en una moratoria de eventos políticos, en que incluso se han suspendido elecciones en algunos países, Estados Unidos plantea una agenda política de intervención y de presiones bélicas por otro lado. Aquí en Venezuela las autoridades siguen trabajando en materia de prevención y de evitar el contagio y que las cifras de contagiados por COVID-19 sigan aumentando. Esa es la preocupación fundamental, pero hay algunos elementos de contexto, como por ejemplo la semana pasada se denunciaba esta idea de generar un golpe de Estado desde Colombia contra Venezuela, luego estas propuestas de la oposición y de Estados Unidos de generar un gobierno de transición a cambio del levantamiento de sanciones, y viene a ser sellado los últimos hechos con la ofensiva de Venezuela rechazando y denunciando ante el mundo estos intentos de intervencionismo y desestabilización por la fuerza aquí en Venezuela, en momentos en que todo el mundo enfrenta el COVID-19 en Venezuela. Tiene sus cifras, tiene sus planes para enfrentarlo, y Estados Unidos vemos que se ha convertido en el epicentro de la pandemia, tanto por los contagiados como por las proyecciones de muertes. Así que ese es el panorama, cómo se está desenvolviendo esta jugada política en las últimas horas, Luis. La situación en Venezuela, Leonel, muchísimas gracias por ese informe. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahora bien, seguimos entonces en otras informaciones que también tienen que ver con Venezuela, porque en medio de la pandemia global, el gobierno estadounidense no ha cesado sus hostilidades contra el pueblo de Venezuela, como lo decía nuestro corresponsal Leonel Retamal. La Cancillería de Venezuela denunció que durante la emergencia sanitaria, un total de 23 operaciones financieras han sido devueltas por bancos internacionales a causa de las medidas coercitivas impuestas por Washington. Venezuela ha destinado al menos $39 millones a la compra de alimentos, insumos médicos, insumos básicos y medicamentos que no se les permite adquirir en el mercado internacional. Ante este escenario, el alto comisionado de los derechos humanos de la ONU ha instado a Washington a cesar sus hostilidades contra Venezuela. Hablamos ahora de otros temas que también son noticia. Para ello revisamos las cuentas de nuestros corresponsales. Fabiola López desde La Habana, Cuba, inicia con la información. Vamos a ver. Cuba refuerza medidas contra la COVID-19 cuando los contagiados en la isla suman 233, debo decir. Se multiplican las pesquisas activas realizadas por 25.000 estudiantes de ciencias médicas, barrio por barrio, casa por casa, familia por familia. Ahora dice Verónica Insausti desde Lima, Perú, que nueva ley de protección policial blinda a agentes cuando en ejercicio de funciones hagan uso de sus armas, causando lesiones o muerte. La ONU alerta que se abre espacio de impunidad en Perú. Escuchemos. Hola, saludos desde Lima. La ley de protección policial ha causado rechazo mayoritario en la población y sobre todo en las organizaciones de derechos humanos, que han advertido que esto puede traer total impunidad para algunos elementos de las fuerzas del orden. Y es que la ley le da el marco legal de protección para los efectivos que en actividad utilicen sus armas
y si es que causan daños graves o incluso hasta la muerte de algún ciudadano, no les pasaría nada. Las Naciones Unidas emitieron un comunicado alertando al gobierno que esto es un peligro y un gran retroceso en materia de derechos humanos y, por supuesto, las organizaciones locales han solicitado al Congreso que se derogue de inmediato esta ley porque puede causar total impunidad y excesos en las fuerzas del orden, sobre todo en este contexto de estado de emergencia. Vamos ahora a otras informaciones. En México, la pandemia del coronavirus es una crisis transitoria, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien agregó que el país saldrá pronto. Se muestra optimista a pesar del pronóstico de Hacienda, que prevé una caída de hasta 3,9% del PIB para 2020, así lo informa Eduardo Martínez. Y ahora información desde Damasco, Siria. Hisham Wanous, el gobierno de sirio, además del toque de queda diario de 6 de la noche a 6 de la mañana, decide imponer un toque de queda los viernes y sábados de cada semana en toda la República Árabe Siria, desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la mañana del siguiente día. Bien, vamos ahora a nuestro tema en desarrollo. Se genera en Ecuador. Allí se acentúa la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19 en medio de las incontables denuncias por la ausencia de acciones gubernamentales. Vamos hasta Quito, Ecuador, con nuestra corresponsal Denise Herrera, quien tiene los detalles en directo. Denise, un gusto saludarte. ¿Cómo avanza la crisis sanitaria en Ecuador por esta terrible pandemia que azota a Ecuador más que a otros países en la región? Hola Luis, te saludo nuevamente, qué gusto. Así es, Ecuador se ve fuertemente golpeada por la crisis sanitaria mundial frente a esta lucha del nuevo coronavirus. Ecuador hoy, si bien se han venido criticando ya hace varios días atrás lo que ha venido anunciando el gobierno nacional, es importante sumarlo también desde ese sentido. Son 3.163 casos confirmados de coronavirus a nivel nacional, según las autoridades, 120 muertos a nivel nacional. Sigue siendo la provincia del Guayas la más crítica. Las autoridades registran que existen 2.243 casos confirmados en la provincia. En Guayaquil, en la ciudad de Guayaquil, 1.520, y según las cifras del gobierno serían 82 el número de personas fallecidas a causa del COVID-19. Como se ha venido denunciando por redes sociales y también como se ha venido ya reportando por medios locales de la ciudad de Guayaquil, estas cifras y estos números no responden a la realidad. ¿Cuál es el karma ahora que viven todos los ciudadanos de Guayaquil? Es las denuncias que se reiteran cada día sobre el protocolo y el manejo de los cuerpos de las personas fallecidas por COVID-19 en Guayaquil. ¿Qué dicen los ciudadanos, Luis? Y es lo que hemos podido ver por redes sociales y también lo que hemos venido narrando desde Telesur, es que no saben qué hacer con los cuerpos de sus familiares. Si bien hay números para asistir a estas personas como el 911 o el 171, las personas de ahí dicen que no tienen una respuesta y por el miedo y el temor de ser contagiados, ya que se sabe que luego de que la persona fallece el virus se mantiene, no saben, el temor es llevarlos o trasladarlos a la calle en busca de ayuda y saber qué se puede hacer, ya que claramente también hay una ausencia en los sectores, una ausencia de la autoridad en los sectores más vulnerables de Guayaquil. Pero además también Diario Expreso, que es uno de los diarios que ha venido reportando esta situación desde Guayaquil, publicó que en los últimos 2 días, según la información del Registro Civil del Guayas, habría 700 muertes en los últimos 2 días. Estas cifras, desde que se confirmó esta pandemia en el Ecuador desde el 17 de marzo hasta el 31, se duplican las cifras de órdenes inclusive de defunción desde el Registro Civil. Sin duda triplican lo que ha venido anunciándose desde el gobierno nacional, por lo cual todas estas denuncias y todas estas historias que se han venido narrando desde los propios ciudadanos de Guayaquil obligaron a que hoy el gobierno de Lenín Moreno anunciara
espera nuevas medidas, primero en la restricción de circulación y también el anuncio del presidente que ha dicho hoy, Luis, que obliga a las autoridades a revelar las cifras reales sobre la situación del COVID-19 en el país. Ha dicho que estas cifras se van a revelar poco a poco para poder entender qué es lo que está ocurriendo en el país, pero sobre todo en la ciudad de Guayaquil. A estos anuncios del presidente se han sumado que se extiende la suspensión de la jornada laboral hasta el 12 de abril, se mantiene también suspendidas las clases a nivel nacional, pero también los eventos masivos el mes de abril y el mes de mayo, asimismo quedan suspendidos el transporte internacional e intraprovincial. Algo que también ha sido cuestionado dentro de esta pandemia en Ecuador es la respuesta de las autoridades también municipales en Guayaquil. Recordemos que la alcaldesa de Guayaquil, quien fue fuertemente criticada por rechazar el aterrizaje de 2 vuelos humanitarios en Guayaquil y que luego confirmó tener y dar positivo en el coronavirus, ha anunciado también una serie de medidas que se ha tomado desde el municipio. La alcaldesa de Guayaquil confirmó que desde el municipio de Guayaquil se tiene ya 4 contenedores refrigerados para depositar ahí los cuerpos que perdieron la vida en hospitales o hogares. El primero ya fue colocado en el hospital de Monte Sinaí. También ha anunciado desde la alcaldía de Guayaquil que el centro de convenciones de la ciudad será adecuado como un hospital de dolencias menores y en coordinación con el Ministerio de Salud. También agrega que habrán 30 camas adicionales para la ciudad deportiva Carlos Pérez Carazo y también tendrá al total 125 camas destinadas para tratar a la gente que dé positivo en el coronavirus. Si bien las autoridades insisten en que tienen un protocolo de levantamiento de los cuerpos víctimas de COVID-19, también que tienen un plan para poder responder frente a esta crisis sanitaria, vemos que las historias y lo que se refleja principalmente en Guayaquil cuenta que es otra realidad. Sin embargo, esperamos ya que en estos días finalmente desde las autoridades pueda ser transparente toda esta información, Luis. Te hace falta en momentos como este transparencia, es lo que más la población necesita en momentos como esta situación del COVID-19. Denise Herrera desde Quito, muchísimas gracias por ese completo informe. Hasta la próxima. Vamos a repasar ahora nuestra pregunta del día que tiene que ver precisamente con este tema. Bien, ahora repasamos nuestra pregunta del día. Ecuador vive una crisis sanitaria por el coronavirus. En la provincia de Guayas, las autoridades no dan abasto para atender a los enfermos y las personas abandonan a sus familiares muertos en las calles por temor a contagios. ¿Qué hará el gobierno de Lenín Moreno para atajar la situación? Vamos a revisar algunas de las respuestas de nuestros seguidores. Miguel Abolaño, fiel seguidor de Temas del Día, nos dice: esas son las consecuencias de convertir el sistema de salud de un país en un negocio lucrativo. Correa dejó un sistema de salud público sólido en Ecuador, pero con la llegada de un gobierno neoliberal casi todo se echó a tierra. Lenín hará poco, porque primero está el pago al FMI, dice Miguel Abolaño. Wilmer Castro, Ecuador le quedó muy grande al mequetrefe de Lenín Moreno para llevar el destino de ese pueblo hermano. Davidson Guardian dice: necesitamos seguir más de cerca las instrucciones que hemos recibido de las autoridades de salud. Organice un equipo adicional para apoyarse mutuamente, dice Davidson. Una recomendación para el presidente y para la población. Ahora la cuenta de Guillermo Lescano. El gobierno de Lenín Moreno está haciendo todo para que la gente perezca. Todos sabemos que está encerrado en Ecuador. Ojalá se divulgue más el video donde se ve a la gente fallecida amontonada. Y solo Dios sabe cuántas cosas más. Lenín sabe que se va, por eso hace abandono de personas, dice Guillermo. Dice Yautal Altán, otro de nuestros fieles seguidores de Temas del Día: el traidor de Lenín Moreno no hará nada porque no le interesa ayudar al pueblo ecuatoriano. Recordemos que es el mismo lacayo que entregó vilmente al héroe mundial Julian Assange. Entregarlo al brutal régimen británico sirve a Estados Unidos de América y a la corrupta oligarquía ecuatoriana. Y dice la cuenta de Autana: ¿qué hará? No lo sé, pero sí debe dejar de comportarse como un mezquino inhumano y solicitar ayuda internacional a China, Rusia y Cuba. El tiempo pasa, los enfermos y muertes aumentan. Dios ayude a pensar a Lenín Moreno. Y para culminar, dice Arturo: solidaridad para el pueblo de Ecuador.
Ahí veían ustedes las respuestas de nuestros seguidores y para culminar esta edición de Temas del Día, los dejamos con el siguiente video. El cantante puertorriqueño, Residente, ha vuelto a grabar su emblemática canción Latinoamérica, pero esta vez con la versión Quédate en casa, en un llamado claro a la ciudadanía a permanecer en sus hogares por la pandemia del coronavirus. Con este emotivo video los dejamos en este Temas del Día. Hasta la próxima. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima y pieles de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta, en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiera su patria, no quiera su madre. Soy América Latina.